Soy creativo en esta agencia, la fábrica de JBQ Grey, regionalmente. Veo marcas como Samsung, Dorada Ice, eventualmente salvavidas, marcas de salvavidas, entre otras que manejamos acá. Tengo más o menos entre casi 6-7 años de experiencia en el medio. Inicié como diseñador gráfico. Poco a poco pues he ido evolucionando y adquiriendo conocimientos. Bueno, yo creo que a través de los años uno va adquiriendo cierta experiencia, y en base a eso es que voy a responder la siguiente pregunta. A mí me gusta trabajar mucho con ejemplos porque así es como se manejan muchas de las explicaciones tal vez más difíciles. Y en este caso voy a poner ejemplo este objeto, que es una especie de cenicero. Entonces yo quisiera que me respondieran, ¿qué es esto? Un cenicero. Es un cenicero. Ahora, ¿qué es esto? Parece media naranja. Ok, ¿qué más? Un adorno. A la lógica sigue siendo el cenicero, ¿no? ¿Qué es esto? Una bocina. No, sigue siendo el cenicero, solo que es lado. Tenemos el cenicero boca abajo, tenemos el cenicero boca arriba. Tenemos el cenicero en mi mano, tenemos el cenicero dando vueltas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un objeto y esto no va a cambiar nunca. Lo que va a cambiar es el punto de vista. Me voy a entender. Quiere decir que la creatividad es hallar los distintos puntos de vista que tiene un solo objeto, buscarlos, o sea, cuestionarse, preguntarse, ir analizando hasta identificar un nuevo punto de vista. Obviamente es una solución. Entonces, en resumen del ejercicio, la creatividad es hallar el cómo para un qué, básicamente. Definitivamente hay un proceso creativo, y yo lo desglosé de la siguiente manera. Para crear debemos recrear. Quiere decir que nosotros, o sea, no somos tal cual creadores, sino que somos recreadores de lo que nosotros vemos, de lo que conocemos de nuestra realidad. Para recrear tenemos que conocer, y si no conocemos, obviamente tenemos que investigar y empaparnos del tema que contiene el problema. Luego de toda esa información, lo que hay que hacer es jugar con la información que logramos y conseguimos para llegar, obviamente, a una recreación de nuestra realidad. Bueno, básicamente se trata de jugar y probar. Yo quiero poner el ejemplo de cuando nosotros manejamos y vamos en tráfico. O sea, un viaje en tráfico puede ser algo tedioso, aburrido, estresante, cansado. Entonces, eso puede ser, o sea, el viaje de cualquier persona en su carro, o empezar a jugar y probar. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, empezamos a jugar cuando queremos, decimos, ¿por qué siempre tomo el mismo lugar? ¿Por qué no agarro una cuadra después y a ver qué pasa? ¿Por qué no ahora pongo mi música? ¿Por qué no ahora cambio de emisora y pongo algo que nunca he escuchado? Y empezamos a hacer de una experiencia algo distinto. Entonces, así es como nosotros podríamos ir mejorando cada una de nuestras experiencias de vida. Bueno, a mi criterio, la creatividad es un talento, ¿sí? Obviamente los talentos muchas veces los traemos todos, y todos compartimos algún mínimo porcentaje de un montón de talentos que otra gente tiene más desarrollados. A partir de los talentos, que es la creatividad, por ejemplo, tenemos que ir puliéndolo. Entonces es donde entra la disciplina. ¿Y de qué manera? Pues obviamente practicando la creatividad, practicándola hasta irla puliendo. No necesariamente tiene que ser creatividad en publicidad. O sea, podemos ir explorando, practicar teatro, cocina, distintos deportes, leyendo cosas que ni siquiera nos compete saber, y aún así eso va enriqueciendo el conocimiento para que todo eso después sea útil. Pues hay muchísimas cosas que nos impiden ser creativos, y la primera es tener miedo. Luego, pues, tener la mente cerrada. O sea, para hacer creatividad tenemos que tener la mente abierta. Por ejemplo, si alguien
en algún momento nos inculcaron ciertas doctrinas o ciertas maneras de comportamiento. O sea, el creativo tiene que vivir la creatividad y se empieza pues abriendo la mente, exponiendo la propia vida a situaciones distintas que en su momento tal vez alguien te dice, es que vos no tenés que hacer esto. Entonces nosotros mismos nos tenemos que empezar a empujar, a cuestionarnos y a empezar a hacer cosas distintas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Pastor, todos me conocen como Pastor. Soy creativo acá en la fábrica, llevo 2 años. Acá llevo Pantene, Ospa, Gillette, Universales, Kers y otras cosas. Yo creo que la creatividad acá, como les decía, es un don que tienen todos, más sin embargo hay cuestiones, como en este cambio de la publicidad, donde uno tiene que vivir de eso, entonces debe volverse muy bueno en esa parte. Independientemente, creo que hay gente creativa también, como los diputados, que de alguna manera creativa hacen que las leyes no funcionen, o los del bus que se meten de una manera creativa para ganarse a la U y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces creo que es un don que está en todos los seres humanos, sin embargo hay algunos que vivimos de eso. Eso lo he defendido toda la vida, y es que el proceso creativo, en el cerebro lo que funciona es como un gran disco duro y tienen que haber muchos recuerdos para que luego se hayan conexiones. Entonces algo fundamental para tener mucha creatividad es leer, ver, escuchar y viajar mucho. Y cabal, como lo mencionaban antes, hay que viajar a sitios donde uno no está acostumbrado, porque de esas experiencias puede que en un futuro yo esté pensando, no sé, la vez que me quemé con el sartén cocinando un plato chino, y como son conexiones en nanosegundos, lo conecto con la vez que venía colgando en el bus y empezó a llover y dije, qué mula, mejor me hubiera subido por adelante. Entonces todo ese tipo de actividades que no son como del día a día, creo que al final funcionan bien para una buena idea. Creo que funciona bien con acciones muy pequeñas, como romper la rutina, empezar a entrenar otro gimnasio, no tomar un bus y caminar un par de cuadras, dejar de ver películas de Hollywood y empezar a comprar películas independientes, seguirle el hilo a series que no son como las más queridas, o empezar a leer los periódicos que nadie lee. Es justo eso, solo hay que tener como la mentalidad de querer desarrollar y lógicamente romper la rutina, como les decía, y atreverse así a viajar, a leer y hacer ese tipo de cosas que son distintas, ¿no? Seguro la rutina, entonces si dejan de hacer lo que hacen todos los días y se animan a hacer algo distinto, con cosas muy pequeñas, por eso les decía, leer otro periódico o ver otro tipo de películas, entonces luego se vuelve progresivo como toda la vida, y pues en eso trabajan de creativo en una agencia. Hola, mi nombre es Alex Barrera, soy director creativo de Publicis Guatemala, anteriormente director creativo de Ogilvy Action en Ogilvy Guatemala. Tengo 11 años, un poco más de experiencia en el medio. La creatividad es darle rienda suelta a tu cerebro, exteriorizar tus emociones, es plasmar lo que se te ocurre, esas ideas que a veces uno se guarda tanto tiempo y que no las exterioriza por tener miedo a lo que va a pensar la gente. Es decir lo que uno cree, plasmarlo en un dibujo, hacer cosas que son creativas, que son diferentes a lo que las demás personas piensan, ¿sí? Para mí eso es creatividad, es ser original. Todo el mundo puede ser creativo, todo el mundo puede tener ideas innovadoras y constantemente lo vemos en el mundo en que vivimos. Mi proceso creativo es tomarme un tiempo. Para mí, yo soy bastante introvertido cuando estoy solo en mi casa, por ejemplo. Me gusta estar pensando en las cosas que me gusta mucho la ciencia, el espacio, todo esto. Esto te despierta mucho la curiosidad y te abre el pensamiento a pensar cosas diferentes. Una idea grandiosa se te puede ocurrir cuando te estás bañando, cuando vas manejando, cuando estás en tu hora más estresante del trabajo que te están pidiendo 20,000 campañas. Yo lo que hago es pensar, cuando necesito pensar en un concepto de campaña, hago un mapa mental de lo que yo necesito explorar y a dónde necesito llegar. Me hago una idea de más o menos cuál es el concepto que quiero y voy depurando ideas hasta que encuentro el gran concepto. Nunca hay que quedarse con la primera idea, porque ese es el error que muchos creativos cometen en Guatemala, no solo en Guatemala sino en el mundo. Quedarse con la primera idea
que creen que es grandiosa y al final resulta siendo lo mismo que todo el mundo hace. Entonces hay que explorar, hay que ir más allá y encontrar esas grandes ideas. La creatividad depende de cada quien cómo la quiera implementar. Por ejemplo, si uno es ambicioso, quiere tener un mejor nivel de vida, pues va explorando, va explotando esa creatividad para irse superando, para tener mejores ingresos, por ejemplo. Todo el mundo lo hace a su manera y creo que es una forma de superarse en este país que es tan complicado. Hay que tener muchísima creatividad para poder sobresalir. ¿Cómo podemos ser creativos? Es fácil, únicamente tienes que ponerte retos cada vez más difíciles y eso te va a explotar tu creatividad. Eso va a hacer que generes ideas y que estés constantemente pensando en cómo superarlas. Es ponerte las metas más difíciles que puedas y que en algún momento hasta dudes que lo puedes lograr. Obviamente con creatividad lo vas a lograr. Es fácil, todo el mundo es creativo, únicamente tiene que hacerlo, tiene que crear. Nada, al contrario, hay muchas cosas que te impulsan a ser creativos todos los días tenés retos diferentes que resolver y eso es lo que al final te hace ser una persona creativa. O sea, si somos de los que nos quedamos de brazos cruzados viendo lo que está sucediendo y no haces nada para solucionar desde un problema en tu casa hasta lo que pasa en el país, obviamente no vas a ser ningún creativo respetable, pero si sos de los que quieres salir adelante y los que quieres siempre estar innovando, vas a ser un gran creativo.